entrar y una explicación de la interfase de CorelDRAW. Inmediatamente que tú abres el programa te da esta pantalla de bienvenida que podemos ver en esta parte, que podemos deshabilitarla y ya no está necesario. Es para, bueno, tiene algunas conexiones con la página de Corel donde puedes bajar herramientas que le puedes instalar a tu programa o puedes hacer una guía de inicio. O lo que vamos a hacer ahora, yo les recomiendo que no lo desactiven. Más adelante veremos por qué. Vamos a crear un documento vacío. Cuando tú le dices a Corel que vas a hacer un documento nuevo, Corel te solicita que le indiques las características que va a tener ese documento que necesitas hacer. Por ejemplo, un título, un tamaño, un sistema de colores y una resolución. Vamos a esperar a que nos aparezca la pantalla. Bien, aquí vemos que ya nos apareció las propiedades que nos pide para crear un documento nuevo. Como podemos ver, podemos darle un título desde el principio. Voy a escribir documento de prueba y nos pregunta dónde lo queremos guardar. Este no es tan necesario de configurar, no lo toquemos. El tamaño de mi lienzo, ya vienen algunos tamaños preestablecidos. Lo voy a dejar en tamaño carta. Nos da la unidad de medición que queremos manejar. Vamos a ponerlo en centímetros. Si vas a hacer un diseño para la web, manéjalo en píxeles, pero ahorita lo vamos a dejar en centímetros. El modo de color principal, les recuerdo el tema que vimos de sistemas de color. Mientras tú estés diseñando un documento que vas a imprimir en una impresora hogareña que tiene 3 tintas, déjalo en RGB. Si lo vas a mandar a una impresión profesional, o sea, a una imprenta, o llevarla a un lugar como Office Max, Office Depot, etc., entonces sí cámbiale el sistema de color a CMYK, pero ahorita lo vamos a dejar en RGB. La resolución, esto es el detalle o la definición que va a tener tu dibujo. Como va a ser algo que estamos trabajando en un tamaño más o menos grande, que es el tamaño carta, necesitamos una buena definición. Podemos inclusive subir más de 300, aunque no se los recomiendo porque tu archivo se vuelve muy pesado. Si tú bajas la resolución, el 72, que son los ppp, son puntos por pulgada, o dpi's en inglés, también se maneja así. 300 es lo máximo. Puedes llegar a hacer cosas de 600 puntos por pulgada, pero les digo, se hacen archivos muy grandes. Si haces algo de 72 puntos por pulgada es porque vas a hacer una imagen que va a estar en internet, entonces no necesitas tanta definición. Esto de modo de previsualización es que tú puedes hacer que Corel te muestre más o menos detalles. ¿Esto para qué sirve? Para las computadoras viejitas que les cuesta mucho trabajo administrar el color o el que les falta memoria. Bueno, Corel intenta simplificar el dibujo. Les recomiendo no tocar esto porque no vas a tener una imagen fiel de lo que estás diseñando una vez que lo crees. Entonces siempre déjalo en mejorado. Como podemos ver, también nos da la opción de no mostrar esta ventana. Yo les recomiendo que nunca lo quiten para que siempre que hagan un documento nuevo lo configuren desde un principio. Y bueno, ya que tenemos todo esto, le vamos a dar a aceptar. Y nos va a crear nuestro lienzo y nos va a activar todas las opciones para comenzar a trabajar. Bien, una vez que tenemos abierta toda nuestra interfaz y nuestro lienzo, vamos a comenzar a explicar parte por parte de lo que estamos viendo. Vamos a describir toda nuestra ventana. Primero tenemos una barra de título.
aquí está el nombre que yo le escribí en un principio, documento de prueba, para saber en qué lienzo estamos trabajando. Tenemos nuestra caja de herramientas flotante, puede estar flotante o no, tú lo puedes configurar, casi siempre se queda en esta parte de la izquierda, donde tenemos todas las opciones para crear y manipular algunas imágenes. Tenemos nuestra barra de menú contextual, que tiene las opciones, algunas opciones y efectos que podemos aplicar en los objetos o en el lienzo por completo, así como configuraciones de herramientas que queremos que se muestren o no. Tenemos nuestra área de dibujo, que es nuestro lienzo. Tenemos nuestra área de regla, que les estaba comentando en clase. Nos sirve tanto para estar midiendo o para crear guías. ¿Cómo creo una guía? Si se dan cuenta, aquí estoy en la regla y con un clic izquierdo sostenido y arrastro puedo crear guías. Estas guías no se van a imprimir, solamente se muestran en nuestro documento y nos ayuda a crear márgenes, etcétera. Y podemos quitarlas dando un clic, se selecciona y con la tecla de suprimir la borras. Otra área que tenemos es la barra de propiedades. ¿Qué es la barra de propiedades? Está relacionada con el objeto que esté activo. Ahorita no tengo un objeto activo, pero aún así me está dando propiedades, que es lo que está aquí arriba. También, si tú te equivocaste en las configuraciones de tu documento nuevo, en cuanto a cierto tamaño, tú todavía puedes manipular tu lienzo. Por ejemplo, voy a incluir un objeto y vamos a ver cómo esta barra de propiedades va a cambiar, dependiendo el objeto que yo esté manipulando. La primera opción es dónde está mi objeto en el eje X y Y, cuánto mide, y si lo he rotado en el ángulo en el que esté dado vuelta, ¿no? Estas son algunas de las propiedades que nos van a aparecer. Si tengo una herramienta, si tengo un objeto de texto, tipo texto, también cambian las propiedades. Aquí vemos que también nos dice en qué posición está, cuánto mide mi área de texto, no mi texto en sí, si lo he rotado, y aquí manipulo el tipo de fuente, el tamaño, lo normal de si deseo darle un efecto de negritas, cursivas, etcétera, la justificación del texto y otras opciones que iremos viendo. La siguiente herramienta, o más bien área de ventana, son algo que en Corel se denomina las ventanas acoplables. Es todo lo que me aparece del lado derecho. La primera herramienta acoplable que tenemos son los colores, pero también tenemos propiedades. ¿Cómo manejamos estas ventanas? En el menú contextual, en la opción ventana, viene la opción de ventanas acoplables, perdón, y siempre tengamos activas las propiedades, la ventana de propiedades de objeto, que aquí nos dicen que con la tecla Alt y Enter se activa, y también el administrador de objetos. ¿Por qué? El administrador de objetos, que es el que se ve aquí, me va mostrando, si se fijan en esta parte, está el rectángulo que yo dibujé, le doy un clic y se selecciona, y arriba dice texto de párrafo, si le doy clic se selecciona, entonces me da una lista de todos los objetos que tengo en mi página 1 en la capa 1. Las capas es un concepto muy importante que hay que manejar en Corel, porque podemos crear objetos en distintas capas. Esto también lo vamos a ir viendo poco a poco. Y las propiedades del objeto, que es muy parecido a lo que podemos ver arriba en la barra de propiedades, solo nos lo dan de una manera más específico. Aquí nos dice que estamos usando el color negro, nos da ciertas propiedades, en este caso del texto que tengo seleccionado. Si yo me voy a mi objeto, el cuadrado,
Bien, ya que está seleccionado, vamos a ver las propiedades de este rectángulo. No tiene un color de relleno. Otra propiedad es la línea afuera de mi objeto o el borde. Le puedo manipular el tamaño y el estilo de esa línea. También puedo ponerle que si yo en estas opciones de detrás de relleno, si yo pongo un color de relleno, se va a quedar atrás de ese tono. Y la opción de escalar con la imagen quiere decir que no importa el tamaño que yo modifique, la proporción de la línea de afuera con mi objeto va a seguir igual. Si lo desactivo, mira lo que sucede. Se va haciendo más gruesa o más delgada, cambia conforme cambia el tamaño de mi objeto. Otra propiedad, en este caso, tiene propiedades de párrafo, no, es un objeto. Y vamos a ver, rectángulo. Yo puedo modificar los bordes de mi rectángulo. Esto ya es cuando lo convertimos a curva, se puede apreciar un poco mejor. Pero aquí voy a manipular los valores para que vean cómo va cambiando según la opción que yo elija. Si quiero las esquinas con algún efecto en específico, etc. La siguiente área de herramientas que vamos a ver es esta de aquí abajo. Yo tengo la opción de agregar páginas de lienzo a mi archivo. Puedo tener varias páginas. Esta es una ventaja que Corel tiene por sobre otras paqueterías de diseño que no dan la opción de crear páginas dentro de un mismo documento, sino que tienes que crear un documento por página prácticamente. ¿Cómo se agregan? Mediante estos iconos. Yo puedo agregar una página antes de la que estoy viendo o después de la que estoy viendo, simplemente dando clic, y se van agregando y numerando. Les puedo cambiar el nombre con clic derecho, me despliega diferentes opciones y puedo cambiarle el nombre a cada una de las páginas que estén dentro de mi archivo. Puedo copiarla o puedo eliminarla. Otra opción debajo de esta de agregar páginas nos confirma el sistema de color en el que estemos trabajando. Esto nos ayuda porque no tenemos otra manera de visualizarlo si estamos en el sistema de color correcto o no. Y por último vamos a mencionar a manera general la paleta de colores. Tenemos la opción de desplegarla, podemos instalar paletas de colores o podemos desplegar otro tipo de paletas o crear nuestros propios colores. Si vemos aquí entre nuestra área de ventanas acoplables y los colores, aquí hay otra barra que se crea cuando yo voy manipulando colores en mi objeto. En este caso voy a hacer otro objeto para ponerle otro color distinto. Recordemos que con clic izquierdo agrego un relleno, con clic derecho sobre el color la línea cambia. Voy a hacerlo un poco más gruesa para que puedan apreciarlo. Y aquí se van guardando los colores que yo voy utilizando. Por si quiero regresar a algún color que ya tenía, aquí nos va dejando como un historial de los colores. Inclusive podemos, aunque no los usemos, podemos ir agregando más. En este caso le voy a regresar el rosa. Y bueno, este es a grandes rasgos, a manera general, la interfaz de Corel. También tenemos opciones muy generales como en la ofimática, que es crear archivo nuevo, abrir un archivo, guardarlo, imprimirlo, cortar objetos, pegarlos, la opción de hacer y deshacer, importar algunos objetos, etc.
cada una de estas opciones lo iremos trabajando poco a poco. Así que nos estamos viendo y muchas gracias.